impactado fuertemente a las personas que de alguna manera creen en este tipo de ofertas. Primeramente vemos el caso de Movie Publicity, que aparece en 2003, en donde hay más de 2,000 defraudados y difícilmente se podía convencer a la autoridad cuando empezamos la averiguación previa. Recuerdo que en ese tiempo estaba el subprocurador de Ministerios Públicos, el licenciado Aldo Fassi, y nosotros teníamos confianza plena y pudimos presentar un interrogatorio a las declaraciones de los que encabezaban esta oferta, muy publicista, y ellos ofrecían carros que iban en un 25% del valor real y decían que mediante contratos con cervecería, con varias empresas fuertes de grupos financieros importantes, ellos garantizaban que al proponer la publicidad en los carros se pagaba el otro 75%. Pero resulta que a final de cuentas no les pudieron cumplir a un buen grupo de gente con las flotillas de autos que ellos habían contratado para entregárselos en este caso a los compradores, y al final ni hubo ni carro ni hubo devolución de dinero. Presentamos las denuncias de por lo menos, fueron 4 bloques de por lo menos 500 gentes, y lo que se veía difícil de convencer, presentamos el interrogatorio al respecto, y el tesorero Ricardo González Narváez declara: efectivamente no hay ningún contrato, y de ahí nace la culpa de Juan Enrique Saláiz, que hoy está todavía en la cárcel. Él fue detenido en septiembre de 2005 gracias a que se obsequió la orden de aprehensión y aparece todavía dentro del penal del Estado. Este es el caso de Movie Publicity. En otro asunto muy diferente a los casos de Previsa, de Ucren, en donde nosotros no hemos estado como responsables abogados, el otro asunto que es incluso el asunto pionero en cuestiones de uniones de crédito aquí en el Estado, que es la Unión de Crédito Credifomento, SADCB, que estaba ubicada en Guadalupe, en Guadalupe, Nuevo León, en la avenida Benito Juárez, 436 Poniente. Ahí en la mera esquina estaba ubicado este edificio, y ahí la gente iba y depositaba sus cantidades de inversión, y les daban un porcentaje que fluctuaba entre 11.50% mensual y entonces hasta 13%. Pero resulta que de pronto en el año 2006, en junio, dejan de pagarles la mensualidad de interés a un poco más de 460 personas. Esto incurre entonces pues, en un delito de fraude en virtud de no devolver las cantidades, y entonces les fue revocado el permiso por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, permiso que tenían ellos avalado desde 1992, en agosto del 92. Fue la pionera, como digo, antes de Ucren, y Ucren retoma precisamente este tipo de uniones para registrar en este caso, su unión de crédito, que encabezaba el señor Jesús Yacoman, y de tesorero iba Jesús María Elizondo, el ex célebre alcalde de Guadalupe. Y entonces, después de las denuncias que presentamos por el caso de Credifomento, nosotros ubicamos exactamente donde tenía que ser, ante una autoridad federal, cosa que no se hizo en Ucren. En Ucren lo hicieron en el fuero común y no iba a proceder porque la autorización de estos registros los hace la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en comunión con la Secretaría de Hacienda. Desde ahí empezaron mal los que denunciaron Ucren. Entonces trajo como consecuencia pues, que no hubiera un veredicto a favor, una resolución de orden de aprehensión contra quien realmente cometió los ilícitos. En el caso nuestro, empezamos y desde el 2006 con 71 denuncias ante la PGR, ante la Agencia de Ministerio Público especializada en delitos de la banca, y el 21 de noviembre de 2007 le revocan de manera definitiva el permiso de esta unión de crédito, Credifomento SADCB, y la captura y orden de aprehensión se gira durante este año pasado, el 2010, a fines del año pasado entran al penal del Cerezo ya de Estrellas Victoria,
entra el vicepresidente del Consejo de Administración, Filiberto Fernando Meléndez Sardines, y el tesorero Valentín Sánchez Sánchez. Ahorita están pendientes 2 órdenes de aprehensión, ya fueron giradas, están amparados. En el caso de Héctor Javier Nieto de la Torre, que era el presidente, y también del secretario Miguel Humberto Robledo Albistegui. Todos ellos formaban parte del Consejo de Administración cuando se celebró este fraude colectivo, y nosotros estamos recomendando que en una iniciativa de ley que presentamos hace años, hace como 2 años, que cuando la Comisión Nacional Bancaria de Valores autoriza este tipo de casas o uniones de crédito o bolsas de préstamo, debía de manejarse la figura jurídica de la subrogación. ¿Qué es la subrogación? Bueno, pues el Estado sabe que cuando tú tienes abierta la puerta para inversiones y tienes gente cautiva de la ciudadanía o de la comunidad, porque tienen confianza en que su dinero está bajo buen recaudo y los intereses igualmente. Entonces, nosotros estamos recomendando la subrogación para que en todo caso entre a sustituir el Estado las deudas que la casa de cambio, la unión de crédito o de lo que se trate como negocio financiero debe responder por todas las deudas que se adquieran. Esta iniciativa de ley fue presentada hace 2 años y nosotros también planteamos que la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en ese mismo asunto, que es de carácter federal, deberían de tener una fianza tope para efecto de que todas las inversiones estén avaladas por esa fianza y que no se manejen a la libre, ¿verdad? Entonces esta situación de subrogación existe en otros casos, por ejemplo en la situación de los bancos, ¿verdad? Cuando los bancos quiebran, hay una subrogación del Banco de México para responder por este tipo de deudas. Nosotros hicimos esta consideración, esa es la única solución que se puede dar para efecto de que no existan gentes con actitudes ilícitas o que quieran incurrir en fraude en perjuicio de tantas mayorías colectivas. Esta iniciativa que presentaron hace 2 años, bueno, ¿qué avances ha tenido? ¿Han tenido alguna...? No hubo trascendencia porque primero consideramos en esa misma propuesta que tendría que pasar en este caso por el Congreso, y el Congreso la desechó, ¿verdad? En virtud de que no era muy reiterada la situación de las uniones de crédito. Sin embargo, ustedes han visto que la comunidad había incluso hasta notarios públicos. En este caso de lo último asunto, hay un notario público, Pablo Elizondo Páez, que también fue defraudado. En el anterior, el caso de Irigoyen, también fue defraudada, le decía Marilena García. Y así incluso hay gente con capacidad y conocimiento de las cosas y han sido defraudadas. Es decir, también elaborada la mentira o el fraude, que cae gente con conocimiento y gente inteligente. Entonces nosotros propusimos también ahí que se considera el delito de fraude como un delito grave, porque ahorita si a petición de parte se sigue y se otorga el perdón, pues ya se acabó, ¿no? Que siga de oficio para que las autoridades sean las que busquen e investiguen el asunto desde el principio hasta el fin. Nosotros aquí tuvimos que aportar todos los datos. La aportación de los interrogatorios y que confesaron fue por cuenta nuestra, ¿verdad? Cuando no se demuestra, entonces cae en un asunto meramente mercantil. No, esto es mercantil, ¿verdad? Entonces, pero cuando hay una confesión ficta ante la autoridad judicial, ahí ya se puede considerar que hay un delito. Este sería un llamado, vamos a decir, a las autoridades para que nuevamente se pueda analizar esta iniciativa, ¿no? Sí, porque de otra manera estamos considerando que si el Congreso del Estado, la misma Procuraduría, el mismo procurador aquí del Estado puede proponer, ¿verdad? para que ya no haya fraudes colectivos, pues un candado, y este candado pues es la subrogación o la otra, aplicar una fianza a cualquier autoridad. Por ejemplo, es el ridículo que, por ejemplo, aquí viene en Muy Publicity, empezó con un capital de 3,000 pesos y así se lo registraron, ahí con el notario Martínez Manotú. ¿Cómo es posible que con 3,000 pesos empieces tú un negocio que estás manejando millones de pesos? Por ejemplo, nada más a una automotriz le quedaron a deber 10 millones de pesos y a otra le quedaron a deber 20 millones de pesos. Hasta automotrices no se les han pagado ni un centavo, donde pidieron los autos para luego entregarlos.